Bueno, buenos días, gracias a todos por la asistencia, especialmente a los organizadores, al doctor Carlos Colmenares, a la doctora Débora Guerra, y también quiero unirme al homenaje de mi amigo y además compañero de estudios Iván Vila Casado. Me llamó mucho la atención una de las características que destacaron aquí al comienzo y fue la humildad. Tal vez porque usted, doctor Vila, ha entendido que la humildad es el camino al éxito. Y por supuesto no podría empezar mi intervención sin saludar a los conferencistas internacionales, pero particularmente a dos maestros de la vida de todos nosotros, Jairo Parra Quijano y Jaime Bernal Cuéllar. Han pasado varios años desde que se ha implementado en Colombia el sistema penal acusatorio con tendencia adversarial y muchas son las reflexiones que el tema nos ha dejado en la práctica judicial. Una de esas preguntas que me he formulado es por qué la mayoría de procesos que culminan con etapa de juicio oral terminan con una sentencia absolutoria en aplicación del indubio pro reo. Y esto ha llevado a que nos hagamos o nos formulemos dos preguntas fundamentales y son: ¿cuál es el contenido que se debe asignar al estándar probatorio requerido para arribar a una sentencia condenatoria que en Colombia se denomina más allá de duda razonable? ¿Y cuáles son los presupuestos que se deben tener en cuenta para realmente reconocer la duda a favor del procesado en sustento de garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso? Y esta realidad adquiere un mayor matiz en nuestro país, donde se ha implementado un nuevo sistema procesal que tiene a su vez un sistema probatorio en el cual cada una de las partes que intervienen en el proceso, fiscalía y a su vez los defensores, se ocupan de recopilar pruebas que sustentan una teoría del caso autónoma, una teoría del caso que sustenta su pretensión y de esta manera hace que el juez, al momento de resolver un caso, se encuentre con dos soluciones diferentes para la misma hipótesis o para el mismo supuesto fáctico. ¿Fue un accidente? ¿Fue un homicidio? ¿Fue un suicidio? ¿Fue un homicidio? Y esto de entrada pareciera que plantea la posibilidad de que se arribe a una sentencia absolutoria por tener alguna duda al encontrar dos explicaciones opuestas frente a la ocurrencia de un mismo supuesto fáctico. Es así como hemos querido en esta mañana hacer algunas reflexiones sobre cuáles deben ser esos fundamentos de la duda que permita arribar a una sentencia absolutoria y sobre cuál es el contenido realmente de ese estándar probatorio que trae la Ley 906 de 2004, más allá de duda razonable. Y para ello quisiéramos empezar por revisar ¿qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia y cuáles son las premisas que ha sentado el alto tribunal en materia de duda y de más allá de duda razonable? A ver a partir de allí qué podemos extraer. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que se emitió el 3 de febrero de 2010, con ponencia de la magistrada María del Rosario González de Lemus, fijó los siguientes derroteros que nos parecen vacilares para arribar a nuestras conclusiones. El primero: no resulta conforme a la teoría del conocimiento exigir una demostración absoluta de la conducta humana objeto de investigación, en tanto se estaría en presencia de un ideal imposible de alcanzar. Y de esta manera dice la Corte
que el estadio de conocimiento que se requiere para arribar a una sentencia condenatoria es la certeza racional y por ende la certeza relativa. Luego, en todos los procesos va a haber siempre duda, pero no una duda con la entidad suficiente para arribar a una sentencia absolutoria. En segundo lugar, dice la Corte, ya avanzando en lo que diría después la doctrina especializada en materia probatoria, que tanto la materialidad del delito como la responsabilidad atribuible a los procesados en su comisión deben encontrar prueba en lo que llamamos hoy en día el cuadro probatorio. Es un concepto que me interesa que los estudiantes sobre todo y los funcionarios judiciales fijen en su mente, el cuadro probatorio. Igualmente, aclaró la Corte que la duda que desquicia la racionalidad que se exige para proferir un fallo condenatorio es aquella que recae sobre aspectos esenciales del proceso, sobre la materialidad y existencia del delito, así como sobre la responsabilidad del inculpado. Posteriormente vendría otra sentencia del 24 de marzo de 2010, con ponencia del magistrado Jorge Luis Quintero Milanés. ¿Qué me importa destacar de este fallo judicial? Dice entonces la sentencia que el funcionario judicial, para poder aplicar la duda razonable como fundamento de un fallo absolutorio, debe contemplar todos los medios de convicción allegados al proceso y frente a las reglas de la experiencia, de la técnica, de la ciencia y del sentido común, explicar o resolver las inconsistencias que presenta un hecho materia de juzgamiento. Igualmente, y ya para terminar con estas premisas de la Corte en razón del tiempo, diremos que en sentencia del 6 de febrero de 2013, con ponencia de Luis Guillermo Salazar Otero, dijo la Corte lo siguiente: la duda que fundamenta una sentencia absolutoria no es una simple duda, sino una duda razonada en una exposición que ofrezca absoluta claridad respecto de los motivos que llevaron al funcionario judicial para no adquirir el convencimiento y el conocimiento suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Y finalmente dijo la corporación, la duda que da lugar a un fallo absolutorio debe ser cierta y debe ser esencial. Es decir, que debe estar sustentada en los medios de conocimiento que se allegan al proceso. Pero a estas premisas se unen unas que han hecho los doctrinantes especializados en materia probatoria y que me llaman mucho la atención y sobre las cuales el maestro Parra ha hecho varias reflexiones. Y es que la valoración de la prueba, sin duda alguna, está sometida a la subjetividad del juez. Y eso no lo podemos negar. Y por eso la necesidad de buscar un estándar idóneo que permita que al momento de emitir un fallo en uno u otro sentido, lo haga bajo los parámetros de la racionalidad. Y para ello Colombia escogió el estándar de la duda más allá de duda razonable, entendiendo siempre que razonable no equivale a lógico, porque la duda desde la perspectiva de la lógica siempre va a existir, sino que equivale a plausible. Y en esa medida diremos que en el proceso solamente es dable acceder a un grado de certeza probable, que es el que está en la base del saber científico y que siempre dependerá del rigor con el cual el funcionario judicial analice la prueba que se allega al proceso judicial.
Fíjense ustedes que a veces nos preocupa cuáles son las críticas que hacen los abogados litigantes a las sentencias de los funcionarios judiciales, y aquí se va a hablar sobre argumentación jurídica y seguramente se va a tocar ese tema, porque anoche escuchaba al doctor Bermúdez que decía: los funcionarios judiciales piden condena sin conocer el proceso ni los hechos del proceso. Y por eso es necesario arribar a dos conclusiones con base en las premisas que hemos dejado sentadas. La primera conclusión, respecto del alcance y contenido del estándar de más allá de duda razonable fijado por la Ley 906 de 2004. Para ello me apoyaré en lo que ha dicho al respecto el maestro Jairo Parra, que siempre dice que ello se equipara a la certeza objetiva, es decir, aquella que se funda en externalidades, con lo cual se quiere decir que siempre el funcionario judicial debe apoyar su razonamiento en las pruebas allegadas al proceso, analizadas bajo el tamiz de las reglas de la experiencia, de la técnica, de la ciencia y sobre todo del sentido común. Igualmente debemos tener en cuenta que la duda que da lugar a la absolución en un sistema adversarial en el cual cada parte presenta una teoría autónoma del caso, pues se encuentra en un examen riguroso que debe hacer el juez del cuadro probatorio, conforme al cual debe explicar qué medios de conocimiento se allegaron al proceso, qué premisas fácticas probó cada medio de prueba, y una vez tenga este cuadro probatorio, que debe ser realizado en una presentación analítica y con objetividad, no con la subjetividad del funcionario judicial, ahí sí debe contrastar lo que arroja la prueba con las hipótesis autónomas que presenta cada parte en el proceso, y de allí puede deducir, de acuerdo con este ejercicio, cuál es la hipótesis que encuentra mayores confirmaciones con los medios de prueba allegados de acuerdo a la experiencia, y cuál de ellas se aviene más al sentido común, a la lógica, a la técnica y a la ciencia. ¿Y por qué traemos estas reflexiones? Porque la administración de justicia está sumida en un gran caos. Y nosotros, ustedes estudiantes, nosotros profesores, todos los que estamos aquí, somos responsables de jalonar un ejercicio adecuado de la administración de justicia. Muchas gracias.